La verdad no te libera, te condena. Me llamo Dani, pero en las ondas me conocen como La Voz. No elegí serlo. No soñaba con ser un héroe ni un mártir, solo quería que alguien escuchara, que supieran que no estaban solos, que el mundo, por más podrido que esté, aún guarda ecos de humanidad entre tanto grito y silencio. Antes de que todo colapsara, yo era un chico más, uno que pasaba horas en foros, pirateando redes, metiendo las narices donde no debía. No buscaba fama, solo respuestas. Siempre sentí que algo se cocinaba a fuego lento bajo la piel de la ciudad, y ese día simplemente explotó. Ciudad Nueva Esperanza, qué ironía de nombre, ¿no? Una ciudad gigante, vibrante, ruidosa como pocas, donde nadie escucha a nadie, donde el cemento devora a las personas. Y justo ahí fue donde todo se quebró. Eran como las 6 de la mañana cuando empecé a interceptar las primeras transmisiones extrañas. Conversaciones militares cortadas, códigos repetidos sin sentido, palabras como contagio, no identificado, protocolo rojo. Me conecté a la frecuencia de emergencia del Hospital Central y oí los gritos, literalmente gritos. Una enfermera lloraba, luego silencio, luego algo que no debería moverse, moviéndose. Grabé todo y lo transmití. Minutos después, el caos ya era imparable. Las redes sociales se llenaban de videos cortados. Nadie sabía qué pasaba. Las noticias callaban, pero yo tenía una torre, una señal y una necesidad. La necesidad de que la gente supiera, que se preparara, que saliera de ahí. Mi voz se convirtió en el único faro entre tanta niebla. Decía lo que los noticieros no podían, lo que los políticos no querían, lo que los militares ocultaban. Y entonces comenzaron a buscarme, ellos, los de arriba, los que aún creen que el control es más importante que la verdad. Intentaron silenciarme, rastrear mi señal, bloquear la frecuencia, pero siempre fui un paso adelante, hasta que no pude más. Ese primer día, transmití sin parar, desde una estación vieja de radio en el barrio de Las Colinas. Un lugar olvidado, polvoriento, lleno de cucarachas y recuerdos de canciones que nadie escucha ya. Ahí grabé el mensaje de Camila Muñoz, una enfermera, mordida, cansada, con miedo en la voz, pero una fuerza que me heló la sangre. Su grabación lo cambió todo. Supe que no podía parar. Camila hablaba de cuerpos que volvían a levantarse, de médicos que se comían entre ellos, de puertas cerradas con muebles, de rezos, de desesperación. La gente que escuchó ese mensaje entendió, se armó, corrió, sobrevivió. Y ahí, justo ahí, supe que mi voz no era solo ruido en el vacío, pero cada palabra tiene un precio, porque al mostrar la verdad, te conviertes en un objetivo, porque al exponer el horror, despiertas bestias, porque cuando hablas claro, haces temblar a los que reinan en la oscuridad. Hoy, mientras grabo este nuevo mensaje, sé que me escuchan, los buenos, los malos, los perdidos, los que aún esperan, y también los que vienen por mí. No importa, lo volvería a hacer. Cada palabra, cada transmisión, cada minuto con el micrófono encendido, porque aunque este mundo esté roto, alguien ya en algún lugar aún necesita escuchar, y mientras tenga voz, hablaré. Mi día empezó con el sonido metálico del despertador, siempre el mismo pitido agudo que odiaba pero que nunca cambié. Eran las 5:43 de la mañana, aún no amanecía del todo. Afuera, la ciudad seguía rugiendo en susurros, autos lejanos, sirenas ocasionales, perros ladrando a sombras que solo ellos podían ver. Vivía solo, en un pequeño departamento sobre una lavandería en el barrio de Santa Elisa. El internet era robado, la cafetera tenía más años que yo, y el piso crujía en cada esquina, pero era mi espacio, mi refugio. El mundo allá afuera me parecía ajeno, falso, hostil. Aquí, entre cables, para pantallas y frecuencias, me sentía real. Me preparé un café instantáneo mientras los monitores despertaban. 3 pantallas, una con los foros que frecuentaba, otra con las transmisiones en tiempo real. La tercera, dedicada al mapa de frecuencias de la ciudad. Casi todos los días eran iguales. Teorías conspirativas, gente paranoica hablando de ovnis o control mental, alguna transmisión de policía que me sacaba una sonrisa y silencio. Pero esa mañana, algo fue distinto. A las 6:04, una frecuencia militar, normalmente cerrada, comenzó a emitir estática. Luego, una voz tensa, entrecortada. Zona cuarentena, hospital, no contesta,
Código 7, repito, código 7. Me incliné hacia los parlantes, bajando el volumen del café burbujeando. Volví a escuchar, y entonces supe que algo pasaba. No sabía qué era un código 7, pero la urgencia era real. Palabras atropelladas, gritos lejanos, luego silencio, nada más. Entré en el canal de emergencias del Hospital Central, un truco que había aprendido meses atrás, cuando intentaban ocultar una fuga química. Al principio, solo se escuchaban pasos, un carrito cayendo, puertas golpeándose. Después, alguien corriendo y gritando en un tono que no era profesional. Era terror, era humano, era la voz de alguien viendo algo imposible. Encendí la grabadora. ¡Nos están matando! ¡No mueren! ¡No mueren, cabra, carajo! ¡Cierren las puertas, peruana, por favor! El mensaje se cortó con un sonido que nunca olvidaré. No fue un disparo, no fue un grito. Fue como si algo se desgarrara, como si alguien rompiera la carne con los dientes. La señal se apagó. Me quedé helado frente al monitor. La ciudad aún dormía. Las noticias matutinas hablaban del clima, de fútbol, de la bolsa. Nadie, absolutamente nadie, decía una sola palabra sobre lo que yo acababa de oír. Fue entonces cuando supe lo que tenía que hacer. Encendí la estación 98.2, mi pequeño proyecto personal, La Voz. Al principio, era solo una forma de molestar al sistema. Hacía transmisiones sobre corrupción, datos ocultos, mentiras institucionales. Tenía una audiencia pequeña, fiel, dispersa. Pero hoy sería distinto. Respiré hondo y hablé al micrófono. Ciudad Nueva Esperanza, aquí La Voz. Lo que están a punto de escuchar no está en las noticias. No lo verán en sus redes. Pero es real y está ocurriendo ahora. Transmití el audio, crudo, completo. Mientras sonaba, mi corazón latía con furia. No sabía si alguien me escuchaba. No sabía si sería el último mensaje que daría. Pero lo hice igual. Minutos después, comenzaron a llegar los mensajes. Gente escribiendo desde barrios distintos. Acá también se escucharon gritos. Algo raro pasa en el metro. ¿Esto es un ataque? ¿Es real? Y entonces, llegó el mensaje de Camila. Primero pensé que era una broma, una interferencia más, pero no, era real. Una voz femenina, cansada, con dificultad para respirar. Si alguien escucha esto, mi nombre es Camila Muñoz. Soy enfermera del Hospital Central. Hay algo que no entiendo. Los muertos que se levantan, están atacando a todos. No es una broma. Por favor, díganle a mi madre que la amo, a mi hermana, que cuide de Julia. Y si escuchan esto, huyan. El hospital está perdido. Ciudad Nueva Esperanza. Está perdiendo la guerra y aún no lo sabe. Me quedé en silencio después de oírla. Por primera vez, no supe qué decir. La subí a la señal, la transmití en bucle. Y entonces, la ciudad comenzó a reaccionar. A las 6:55, las redes explotaron. Videos filtrados del hospital mostraban figuras tambaleantes, hombres que se lanzaban sobre otros como animales, policías disparando y luego huyendo. Nadie entendía nada. A las 7:00, las primeras ambulancias dejaron de responder. A las 7:10, algunos canales comenzaron a emitir fallas técnicas, y yo solo quería seguir transmitiendo. Empecé a compartir rutas de escape, refugios seguros, lugares donde aún no había brotes. Coordiné a sobrevivientes, conecté personas que no sabían si sus familias estaban vivas. Me convertí, sin querer, en el centro de una red de resistencia y de esperanza. Pero con cada transmisión, el peligro crecía. Uno de mis contactos, un viejo técnico de radio, me mandó un mensaje cifrado. «Te están rastreando. Cambia de ubicación». Lo ignoré, hasta que vi el primer dron. Era pequeño, silencioso, volaba sobre mi edificio. Apagué todo en un segundo. Saqué lo que pude en una mochila, guardé los discos duros y corrí escaleras abajo. Dejé atrás el café, las pantallas, mi cama, todo. Desde entonces, me convertí en un fantasma. Hoy duermo donde puedo, en cloacas, azoteas, bodegas abandonadas. Cambio de antena cada noche, nunca más de 2 transmisiones desde el mismo lugar. Pero sigo, porque cada noche alguien me escribe, porque hay madres buscando hijos, hijos buscando padres, gente herida, sola, perdida. Y mientras me quede voz, les hablaré. No sé cuánto tiempo más podré hacerlo. A veces me falla la señal, a veces me falla el alma. Pero esa mañana, la mañana en que todo se quebró, fue cuando entendí que ya no podía volver atrás. Mi voz ya no era solo mía, era de todos los que aún luchan. El aire cambió.
No fue algo que se pudiera ver o tocar, fue una sensación en el pecho, como si el mundo hubiera dejado de girar, aunque los relojes siguieran marcando el tiempo. Las calles ya no sonaban igual, el bullicio desapareció. Las bocinas, los gritos, el ruido constante de Ciudad Nueva Esperanza se habían apagado. En su lugar, solo quedaba un silencio grueso, expectante, como antes de una tormenta. Me movía por callejones, evitando avenidas principales. La mochila pesaba más con cada paso. Discos duros, cables, baterías, una radio portátil, un revólver viejo que nunca había usado y un transmisor de corto alcance. Cada objeto era vital. Cada gramo podía significar la diferencia entre vivir o morir. Había dejado atrás el departamento. Para siempre. El dron que vi no volvió, pero no quise arriscar. Había algo no humano en su vuelo. No era un juguete. Era una advertencia. Me refugié en una antigua estación de autobuses abandonada. La conocía de mis días de exploración urbana. Nadie pasaba por ahí desde hace años. Ventanas rotas, paredes con grafitis, pasillos llenos de polvo y botellas vacías. Un lugar perfecto para desaparecer. Desde ahí volví a emitir. Frecuencia improvisada, señal corta, lo justo para llegar a unas pocas cuadras a la redonda. Si estás oyendo esto, no estás solo. La ciudad está cayendo. Evita el hospital central, evita el centro. Refúgiate. No confíes en nadie. No esperes ayuda. Repito, no esperes ayuda. Nadie vendrá. Y luego puse la grabación de Camila otra vez. Su voz era mi escudo, mi recordatorio de por qué seguía adelante, afuera. La ciudad empezó a rugir distinto. Ya no eran sirenas ni motores, eran gritos, gritos largos, rotos, inhumanos. Corrí a una de las ventanas cubiertas y espié por una rendija. Vi a un hombre tambaleándose por la calle, sangre en la camisa, un brazo colgando como trapo. Pensé en bajar y ayudarlo, hasta que vi a la mujer detrás de él. No caminaba, se arrastraba, los pies desnudos raspando el asfalto, los ojos vacíos, su mandíbula colgaba como rota y, sin embargo, avanzaba, sin parar. El hombre cayó, intentó gatear. Ella se le lanzó encima, mordió su cuello como un perro rabioso. Él gritó, pero nadie vino. Tragué en seco. No era un caso aislado, era el comienzo. A las 10:16 logré interceptar una nueva comunicación militar. El general Ruiz ordenaba una evacuación parcial por riesgo biológico no identificado. Hablaban de cuarentena, de puntos de control, de zonas seguras que nunca llegarían a serlo. Escuché algo que me heló la sangre. El protocolo Alfa 6 ha sido activado. Yo conocía ese nombre, no por los militares, sino por una fuente que había filtrado un informe meses antes. El protocolo Alfa 6 no era evacuación, era limpieza. Entendí entonces que la ciudad no iba a ser salvada, iba a ser sacrificada. La señal se cortó abruptamente, y entonces lo decidí. Tenía que salir de allí. No sabía a dónde ir. La promesa del norte aún era un susurro, pero había una persona que no podía dejar atrás. Camila, no la conocía en persona, pero su voz había calado hondo. Había transmitido fuerza en medio del infierno. Si aún estaba viva, tenía que encontrarla. Según mis rastros, la señal de su audio provenía de las inmediaciones del Hospital Central, la zona roja. Un suicidio, pero no podía ignorarlo. Empaqué lo esencial, camuflé los equipos y salí por la parte trasera de la estación. Evité a los infectados que empezaban a llenar las calles. No corrían, no gritaban, solo avanzaban, como si una voluntad invisible los empujara hacia el calor, el ruido, la sangre. Vi escenas que nunca podré borrar. Una madre abrazando a su hijo infectado antes de que él la mordiera. Un grupo de policías ejecutando a civiles por prevención. Un autobús lleno de gente atrapada, gritando hasta que el fuego lo consumió por completo. No era el fin del mundo, era el fin del alma. El camino al hospital fue una odisea. Calles bloqueadas, incendios, cuerpos que ya no eran cuerpos. Me escondí en sótanos, tiendas vacías, ductos de aire. Vi la muerte tan de cerca que llegué a pensar que ya no me daba miedo. Pero mentía. El miedo estaba ahí, vivo, quemándome el pecho. Llegué al hospital al atardecer. Parecía una tumba, las puertas abiertas, luces parpadeando. No había señales de vida, solo el eco lejano de algo, arrastrándose. Entré por la zona de urgencias. Tenía el revólver en la mano, aunque no sabía si tendría el valor de usarlo. El lugar apestaba a sangre y químicos. Pasillos vacíos, camillas volcadas, jeringas por el suelo. En una pared, alguien había escrito con letras grandes: "No están muertos,
Avancé piso por piso, grabadora en mano. Registraba todo. Parte de mí aún creía que documentar serviría de algo, que alguien, algún día, necesitaría pruebas, y entonces la encontré. Una camilla vacía, al lado, un celular con la pantalla rota, el mismo modelo desde donde se había grabado el mensaje, y más allá, huellas de sangre que llevaban hasta una salida lateral. Camila había estado allí, había escapado. Sonreí por primera vez en horas. Estaba viva. No tenía forma de saber a dónde había ido, pero su mensaje seguiría. Su voz no se apagaría. Volvía al punto seguro más cercano, una estación de radio abandonada al norte, cerca del Parque La Reforma. Allí volví a transmitir, pero esta vez no estaba solo. Gente comenzó a responder, uno a uno. Voces anónimas, supervivientes. Te escuchamos, Dani. Gracias por la señal. No tenemos nada, solo tu voz. No sabía cuántos éramos, ni cuánto tiempo resistiríamos, pero por primera vez supe que no estaba solo, y eso era suficiente para seguir. Nunca pensé que la ciudad pudiera callarse así. Nueva Esperanza era ruido, era tráfico, eran niños gritando, vendedores peleando, ambulancias corriendo por calles donde nadie cedía el paso. Era todo menos silencio. Y sin embargo, al salir de la estación aquella mañana, lo único que encontré fue eso, un silencio espeso, como de cementerio, que envolvía todo. Lo único que rompía esa calma enferma eran los ecos, lejanos, retumbos, gritos, no muchos, solo los necesarios para saber que el infierno no había terminado, apenas comenzaba. Me moví rápido, cambiaba de calle cada 5 minutos, no confiaba en ningún lugar más de 10 segundos. Los infectados ya no eran solo casos aislados, estaban por todas partes. Caminaban por avenidas enteras, se arrastraban entre autos volcados, trepaban escaleras como si recordaran vagamente que una vez fueron humanos. Y algunos corrían. Los primeros zombies que vi eran lentos, torpes, pero ahora no todos eran así. Algunos se movían con una velocidad antinatural, como si la rabia les diera alas. Uno me persiguió por 3 cuadras. Yo corrí, jadeando, sin mirar atrás. Cuando por fin lo perdí, caí en un callejón y vomité del miedo. Ahí fue cuando lo vi. Un grupo de niños, tal vez 6 o 7, escondidos dentro de un kiosco de periódicos. Uno de ellos me miró con ojos vidriosos. Levantó una mano temblorosa, pero no gritó. Sabía que no debían hacer ruido. Aprendieron rápido, como todos los que sobrevivieron más de 12 horas. Me acerqué. Les ofrecí agua. Les di el poco pan que tenía. No hablaron, solo comieron en silencio. Había un niño pequeño, de unos 4 años, que sostenía una mochila azul como si fuera su vida entera. Probablemente lo era. No me quedé mucho tiempo. No podía, sabía que arrastraba peligro conmigo. Les indiqué una ruta segura hacia el norte. Les dije que siguieran las marcas de pintura roja en los muros, mi señal para los que aún me escuchaban. Uno de ellos, el más alto, me abrazó antes de que me fuera. No lloré, no allí. Pero al doblar la esquina, no pude más. Las calles eran guerra. Militares disparaban sin rumbo. Grupos de civiles saqueaban supermercados vacíos, autos ardiendo, cadáveres en las banquetas, edificios enteros llenos de humo y ecos de muerte. Vi a un hombre apuñalando a otro por una caja de medicamentos, y detrás de ellos, un infectado, esperando a que alguno cayera. Vi a una mujer que se arrojó de un 6º piso con su bebé en brazos. Tal vez pensó que era mejor así. Vi cosas que ni las películas más enfermas se atreven a mostrar. El corazón me latía como tambor. No podía pensar, solo moverme. Cada sombra era una amenaza. Cada paso, un riesgo. Tenía que llegar a la zona roja, el antiguo centro. Allí, según las transmisiones interceptadas, Dani, yo, había sido ubicado por los militares. Habían triangulado mis señales y enviado un grupo para neutralizar la fuente. Me buscaban, ya no por lo que decía, sino por lo que significaba. Yo era prueba de que el gobierno había fallado, de que habían ocultado información, de que sacrificaron barrios enteros sin avisar, y eso no podían permitirlo. A las 18 de enero llegué a una azotea desde donde vi el colapso completo. Era como mirar un hormiguero incendiado, multitudes corriendo, otros arrastrándose, disparos al azar. Un helicóptero sobrevolaba con altavoces gritando órdenes contradictorias. Refúgiense, evacuen, permanezcan en sus casas, busquen los puntos de reunión. Nadie escuchaba, nadie creía. Ya era demasiado tarde. Entonces lo escuché. Una explosión, fuerte, seca. El cielo tembló.
Giré la vista al sur. Una nube de fuego se elevaba donde antes había estado el Hospital Central. Lo habían bombardeado. No quedaba duda. Estaban destruyendo la ciudad. Ya no se trataba de salvar a nadie. Se trataba de eliminar el problema. Yo era parte de ese problema. No me quedaba otra opción. Tomé mi transmisor portátil y encendí la señal. Si me escuchan, este podría ser mi último mensaje. Ciudad Nueva Esperanza. Ha caído. Repito, la ciudad ha caído. Ya no hay gobierno, ya no hay ejército. Solo nosotros. Si están oyendo esto, busquen refugio. No confíen en promesas. No esperen ayuda. Solo sobrevive. Si puedes, corté. No porque no tuviera más que decir, sino porque el llanto me cortó la garganta. Me escondí esa noche en un túnel del metro. Olía a orina, humedad y desesperación. Había otros allí, silenciosos, temblando. Nadie hablaba. Algunos dormían sentados, otros solo miraban al vacío. Vi a un anciano abrazando una radio como si fuera un hijo. Cuando me vio, levantó la mirada. ¿Eres tú?, me preguntó. ¿La voz? No supe qué decir. Solo asentí. Él sonrió. Entonces, no estamos perdidos. Y por primera vez en ese día, sentí que tal vez, solo tal vez, aún había algo por lo que seguir hablando. Los muertos no me asustaban. Eso aprendí rápido. Te dan miedo al principio, sí. El olor, la forma en que caminan, esa mirada vacía que parece verte sin verte. Pero una vez entiendes cómo se mueven, lo que buscan, cómo detenerlos, te das cuenta de que son predecibles, animales, máquinas rotas. No, el verdadero peligro siempre fuimos nosotros, los vivos. Después del colapso, Nueva Esperanza dejó de ser una ciudad. Se convirtió en un tablero, dividido entre facciones, locos y gente rota intentando sobrevivir. Ya no se trataba de salvar al mundo. Se trataba de conseguir agua, comer algo, dormir unas horas sin que te mataran en medio de la noche. Después de la transmisión desde la azotea y la explosión del hospital, supe que debía desaparecer. Me moví por los túneles del metro, evitando zonas de combate, pasando por barrios que antes ni me atrevía a pisar. Pero la ciudad ya no tenía reglas. Ya no había barrios buenos o malos, solo zonas de muerte rápida y otras de muerte lenta. Fue ahí donde conocí a Fausto. Estaba en una bodega buscando baterías cuando lo escuché. «No te muevas». La voz venía detrás de unas estanterías. No alcancé a ver su rostro, pero sí el cañón de su escopeta. «Solo quiero intercambiar», dije él, levantando las manos. «Tengo comida, información, una radio, silencio». Luego, pasos. Un hombre de unos 50, con la barba desordenada y los ojos cansados, apareció con cautela. Vestía un uniforme de seguridad privada, sucio, manchado de sangre seca. Me apuntaba, pero no parecía decidido. «¿Eres tú, el de la radio?», asentí. «He escuchado tu voz. Pensé que eras un invento, una grabación, pero eres real». Bajó el arma. Por un momento, vi en él algo parecido a esperanza. Me ofreció quedarse esa noche en su refugio. Acepté. Fausto había convertido un supermercado en una pequeña fortaleza. Rejas, trampas, cámaras viejas conectadas a baterías de auto. Había dos más con él. Leti, una joven que había sido paramédica, y Ciro, un chico mudo con habilidades para armar cosas. Vivían en silencio, coordinados, como si ya no necesitaran palabras para confiar. Los primeros días fueron tranquilos. Intercambiamos información. Les conté lo que sabía del norte, de Formatis, de Camila, de los niños que había visto. Ellos compartieron comida, agua, un lugar para dormir. Pero la paz nunca dura. Una noche, escuchamos disparos, gritos, explosiones. Leti se asomó por una de las cámaras. «Elías», dijo. Ese nombre me congeló. Elías Vega, el ex policía, líder de un grupo paramilitar que tomaba lo que quería a cambio de obediencia ciega, lealtad o muerte, decían. Lo había enfrentado en transmisiones, había revelado sus abusos. Sabía que me buscaba. «No podemos quedarnos», dije. Fausto dudó. Él quería defender el lugar. Era su refugio, su último pedazo de control en un mundo sin ley. Pero Leti le convenció. No era una guerra que pudiéramos ganar. Esa misma noche, salimos por un túnel trasero. Ciro nos guió a través de pasajes ocultos, respirando como un animal asustado. Cada paso era una lotería. Las sombras se movían. Los ruidos eran trampas. A las pocas cuadras, nos interceptaron. No eran infectados. Eran los de Elías. Nos encañonaron. Nos obligaron a arrodillarnos. Uno de ellos, alto, calvo, con una cicatriz cruzándole el rostro, me miró como si ya supiera quién era.
Tú eres la voz. No respondí. Él sonrió y me golpeó. Me desmayé. Desperté en una celda improvisada en lo que había sido una estación de policía. Habían convertido el lugar en un cuartel. Lo reconocí por las paredes. El orden ha vuelto, decía un grafiti en letras negras. Estaba solo. Horas después, vino Elías, cambiado, más flaco, más endurecido, pero con los mismos ojos fríos. Pensé que eras más listo, me dijo. Te ofrecí una oportunidad hace semanas. Pude haberte hecho parte de algo, y tú elegiste traicionarme con tus palabritas de libertad. No respondí. La gente necesita orden, necesita miedo, no esperanza. Tú solo haces que crean que tienen elección. Eso te convierte en un enemigo. Se acercó al micrófono que colgaba de su cinturón. Vamos a hacer una transmisión junto, tú y yo. Una última. Me arrastraron a una sala donde habían montado un transmisor. Me obligaron a hablar, a decir que todo era mentira, que la ciudad no podía ser salvada, que solo Elías podía protegerlos. No lo hice. En su lugar, hablé desde el alma. Si me están escuchando, no crean lo que me obligan a decir. La verdad está ahí afuera, en cada uno que lucha, en cada uno que cuida a otro sin pedir nada a cambio. No necesitamos tiranos, no necesitamos salvadores, solo necesitamos uno al otro. Los guardias se alteraron. Uno me golpeó. Elías gritó que cortaran la transmisión, pero ya era tarde. Las palabras ya estaban allá afuera. Esa noche, Leti y Ciro lograron entrar. Usaron explosivos caseros, sabotearon el generador y provocaron una revuelta. Algunos prisioneros se liberaron y pelearon por su vida. En el caos, escapamos. Corrimos por las calles como ratas, sangrando, exhaustos. Leti no lo logró. Una bala la alcanzó en el cuello. Cayó en mis brazos, intentando decir algo. Solo murmuró, «Sigue, sigue», y se apagó. Ciro gritó sin voz. La enterramos en silencio. Esa fue la primera vez que consideré rendirme, apagar la radio, tirar el transmisor, irme lejos, a las montañas, al olvido. Pero esa noche, mientras escuchaba viejas grabaciones, oí su risa, la de Leti, en una de las tantas veces en que compartimos historias para no volvernos locos, y decidí seguir. No por mí, por ellos, por todos los que ya no pueden hablar. Yo no quería ser héroe, lo juro. Nunca busqué liderar a nadie, ni levantar una bandera. Solo quería que me escucharan, que alguien, aunque fuera una sola persona, supiera que no estaba solo. Pero ahora todos me buscaban. La voz no era un rumor, era una esperanza, una chispa. Y esa chispa, en un mundo lleno de gasolina, era peligrosa. Después de escapar del cuartel de Elías, me convertí en un símbolo. No porque yo quisiera, sino porque no quedaba nadie más que hablara sin miedo. Las transmisiones se multiplicaron. Otros empezaron a replicar mi frecuencia, a usar mi tono, a leer mis mensajes en voz alta desde tejados, antenas, radios improvisadas. La ciudad seguía ardiendo, pero las voces se alzaban entre los escombros. Eso fue lo que los volvió locos, ellos, los que aún se creían en control, militares, fanáticos, los restos podridos del viejo gobierno. Querían silencio, obediencia, miedo, y yo era un grito que no podían apagar. Un día antes de mi última transmisión, recibí una señal cifrada. Provenía de Fort Mattis. Alguien, desde dentro, se arriesgó a decirme algo que cambiaría todo. El norte no es lo que dicen. No hay zona verde, solo otro muro. Caminé 2 días hasta llegar a las ruinas de la Universidad Técnica. Era el punto más alto al este de la ciudad. Desde ahí, las transmisiones podían alcanzar kilómetros. La estructura estaba colapsada. Parte del techo había cedido, los pasillos llenos de cadáveres y papeles quemados. Pero el viejo auditorio aún resistía. Allí, debajo del escenario, encontré el viejo centro de audio. Ciro me ayudó a repararlo. Ya no hablábamos mucho. Después de Leti, algo en él se rompió, pero seguía a mi lado. Seguía construyendo, conectando, resistiendo. Esa noche, decidimos que haríamos una última emisión. Algo fuerte, algo que rompiera las mentiras, que dejara claro quiénes éramos y por qué no podían con nosotros. Pero ellos llegaron antes. El asalto comenzó al amanecer. Primero fueron drones, luego francotiradores. Finalmente, soldados, no infectados, no zombies, humanos, armados hasta los dientes, con órdenes claras. Eliminar la amenaza de comunicación no autorizada. Me encontraron en el piso 2 preparando los equipos. No tuve tiempo de correr. Me arrojaron contra la pared.
Uno me apuntó directo a la frente. Dani Ramírez, alias La Voz. Por orden del Comando de Rescate Nacional, estás bajo arresto por difusión de información que pone en riesgo la seguridad del Estado. Ciro apareció por detrás, con un cuchillo. Se lanzó sobre el soldado sin dudarlo. Lo apuñaló en el cuello. El disparo salió igual. Vi a Ciro caer. Vi su sangre en mis manos, y algo dentro de mí se quebró. No grité, no lloré, no podía. Solo corrí. Subí hasta el auditorio. Cerré las puertas. Puse los seguros. Apreté el botón rojo. Transmisión en vivo. Respiré hondo. Y hablé. Mi nombre es Dani. Me han llamado La Voz. No sé cuántos me oyen. No sé cuánto tiempo tengo. Pero si están escuchando esto, quiero que recuerden, respiraba con dificultad. El humo ya empezaba a colarse por las ventanas. Escuchaba pasos, más gritos, disparos. Nos mintieron desde el principio. No hay zona segura. No hay rescate. El norte es una farsa. Solo muros. Solo muerte. No quieren salvarnos. Quieren controlarnos. Quieren que nos matemos entre nosotros para luego decir que fue el virus. Las puertas temblaban. Golpes. Explosiones. Entrarían en segundos. Pero no importa. Porque no pueden matarnos a todos. No pueden callar lo que ya fue dicho. Ustedes, los que aún están vivos, los que aún sienten algo en el pecho, ustedes son el fin de ellos. Saqué una pequeña grabación, la última voz de Ciro. Un mensaje que me había dejado en audio, sintetizado con palabras simples, escritas en papel. Lo puse al aire. Si estás oyendo esto, lucha. Lucha, aunque no entiendas por qué. Lucha porque es lo único que nos queda. Porque ya no hay escuelas, ni gobiernos, manus, ni ciencia. Solo nosotros, solo tú. Y lo que hagas ahora puede cambiar lo que viene después. La puerta estalló. Entraron disparando. Una bala me atravesó el hombro. Otra rozó mi costado. Caí. Pero no solté el micro. Mi sangre manchó el equipo. Chispeó. Pero seguía transmitiendo. Y entonces ocurrió algo imposible. Una nueva señal entró en mi frecuencia. Era la voz de Camila, débil, rota, pero viva. Dani. Te oímos. No estás solo. Aquí también resistimos. Luego otra. Aquí, base Río. Confirmamos la señal, recibida y replicada, y otra, desde el oriente. Escuchamos, respondemos, seguimos, una tras otra, decenas, cientos. La frecuencia se llenó de voces. Mi voz ya no era solo mía. No recuerdo cómo salí. Creo que me arrastraron. Tal vez una explosión dispersó a los soldados. Tal vez alguien me salvó. Lo único que sé es que desperté días después. Vendado, con fiebre, pero vivo. Estaba en una casa abandonada, al sur, afuera. El mundo seguía roto. Pero ahora había ruido. Ruido de radios. Ruido de voces. Ruido de resistencia. Y entonces entendí. Yo no era el mensaje. Éramos todos. Sigo con vida. Eso, en este mundo, ya es casi un milagro. He perdido demasiadas cosas como para sentirme afortunado. Mi cuerpo aún duele. Mi voz a veces falla. Las cicatrices ya no me dejan dormir. Pero estoy aquí. Respiro. Y todavía tengo una frecuencia abierta. ¿Vale la pena? A veces lo dudo. A veces me despierto preguntándome si todo esto fue en vano. Si los mensajes que envié llegaron a alguien. Si las palabras que grité por esas ondas no se perdieron en la estática. Si Ciro, si Leti, si todos los que murieron por mantenerme con vida sabían que lo haría hasta el final. Pero otras veces escucho respuestas, grabaciones, voces nuevas, voces jóvenes, desde pequeñas comunidades al norte, desde cuevas en las montañas, desde barcos improvisados que cruzan ríos llenos de cadáveres. Todos usan partes de mis transmisiones. Algunos recitan mis frases como si fueran plegarias, otros las adaptan, las cantan, las mezclan con otras voces, y ahí entiendo algo que me sostiene. Ya no soy necesario, no del mismo modo. Ya no soy la voz. Ahora hay muchas. Y eso es todo lo que siempre quise. Ciudad Nueva Esperanza ya no existe como antes. Las zonas rojas se extendieron. Fort Matis cayó. El gobierno, si es que aún queda algo de él, se esconde tras muros y mentiras. Elías desapareció. Algunos dicen que murió, otros que cruzó la frontera y fundó su propia ciudad. No importa. Lo que importa es lo que quedó. Pequeñas luces, comunidades que aprendieron a defenderse, que se organizan sin líderes, sin uniformes, que entienden que el enemigo no es solo el zombi, sino el egoísmo, la desesperanza, la violencia,
lugares donde se planta, donde se enseña, donde se escucha, donde el miedo aún vive, pero ya no manda. A veces me invitan a hablar. No en vivo, eso ya no es seguro, pero grabo mensajes, reflexiones, cuento lo que vi, lo que viví, no para hacerme el héroe, sino para que otros no repitan los errores. Siempre digo lo mismo al final. Si estás escuchando esto, significa que aún puedes elegir, porque eso fue lo primero que intentaron quitarnos. La elección, el virus, o lo que sea que comenzó esto, no fue lo peor. Lo peor fue ver cómo nos apagábamos por dentro, cómo dejamos de confiar, de ayudar, de ser humanos. Pero aún hay quienes eligen cuidar, compartir, resistir, y mientras existan esas personas, este mundo aún tiene una oportunidad. Ahora viajo con un pequeño grupo. Nos movemos por pueblos abandonados, reconstruyendo antenas, dejando baterías solares, creando rutas seguras de comunicación. No somos soldados, no somos expertos, somos solo gente que aún cree. A veces encontramos grabaciones antiguas. Una, en especial, me marcó. Era de Camila, una que nunca transmití. Estaba débil, se notaba en su voz, pero decía algo que se me quedó clavado. Si algún día me escuchas y ya no estoy, recuerda esto. No importa si el mundo se cae a pedazos, mientras quede alguien que elija ayudar a otro, aún no hemos perdido del todo. La llevo conmigo, la reproduzco en cada estación que reactivamos. Su voz vive, como vive la de Ciro, la de Leti, la de cada uno que alguna vez creyó en algo más que solo sobrevivir. No sé cuánto tiempo me queda, nadie lo sabe, pero mientras tenga energía, mientras este viejo transmisor siga funcionando, seguiré enviando palabras, no porque crean que van a cambiar el mundo, sino porque ya lo están haciendo. Una radio encendida en medio de la noche puede ser más poderosa que un arma. Una voz puede ser más fuerte que un muro. Y tú, que me escuchas ahora, tú eres la próxima voz. Hazla contar, hazla vivir, hazla arder.